preguntas, pues entonces este es el momento para plantearlo, porque ya después ya la nota ya queda definitiva como aparece en el sistema y ya, pues ya tocaría la recuperación en la próxima actividad. Entonces, si todo está bien, seguimos adelante y ya empezamos pues con el tema de metanización. Entonces, ¿algún comentario? Pues repito. No, profe, así está bien. Las otras personas que están tan calladas, que no, nunca han participado, no han dicho nada. Ok, entonces si no hay comentario, entonces empecemos de una vez con el tema de metanización. Entonces, ¿quiénes son las personas encargadas para la presentación del día de hoy? Buenas. Para que- Somos oh, mi compañero Juan Diego y yo. perfecto, entonces por favor comiencen pues a compartir la presentación. Profe, me dicen si ya están viendo, por Sí, favor. sí, ya estamos viéndolo. Tarde, Juan. Listo, buenas tardes para todos. Hoy venimos pues como a presentar el tema de la metanización. Mi compañera Laura Camila Sánchez Osorio y pues mi persona Juan Diego Peláez. Y bueno, yo voy a comenzar hablándoles un poquito pues, sobre qué es la metanización. La metanización es un proceso biológico natural que transforma la materia orgánica en biogás. Este proceso también se llama digestión anaerobia porque el material se trata en un ambiente hermético en ausencia de oxígeno. Bueno, ¿cómo funciona la planta de metanización? Una planta de metanización está compuesta por un digestor, también llamado metanizador. Los residuos orgánicos se almacenan allí durante 1 o 2 meses y luego se transforman en biogás y digestato por la acción de microorganismos. El digestor se calienta entre 20 grados centígrados y 60 grados centígrados para que los microorganismos puedan trabajar. Bueno. Este funcionamiento pues trae como varias etapas. Está la etapa de recogida, que es la etapa de recogida y de transporte de los residuos orgánicos, que es cuando la llevan pues a la planta de metanización. El proceso de depuración del biogás, la inyección del biometano en la red pública de distribución de gas natural y la valorización del biometano en forma de calor, electricidad o biocombustible, que este sería como el producto pues de la planta de metanización. Bueno, el procedimiento es, los residuos se analizan y se preparan, se tratan y se introducen en un digestor, que como dije pues anteriormente es lo mismo que un metanizador. Luego se mezclan y se calientan. Al fermentar, las bacterias convierten la materia orgánica fácilmente degradable en biogás. Una vez purificado el biogás, se denomina biometano. Este último puede ser odorizado, controlado por el operador de la red de gas y alimentado en la red de distribución. Sus características y usos son completamente idénticos a los del gas natural y es imposible distinguirlos del gas natural cuando se mezcla. Sin embargo, yo les voy a hablar pues un poco de la diferencia entre los dos. Esta imagen que están viendo acá pues es como el procedimiento que se realiza en la planta de metanización. El medio es el metanizador como gas, como tal, perdón. ¿Cuál es la diferencia? El biogás es un gas que se genera en ambientes naturales por las reacciones de degradación biológica de la materia orgánica. Esto obviamente pues por parte de los microorganismos microorganismos anaeróbicos, como las bacterias metanogénicas. Este proceso natural se puede reproducir en dispositivos específicos. Por otro lado, el biometano es un gas producido a partir de la depuración del biogás, aumentando su contenido de metano o bien a partir de los gases de síntesis tras la gasificación de la materia orgánica. A esto se le denomina biometano sintético. Tiene propiedades muy similares al gas natural y tanto el biometano como el biogás son gases renovables. Juan. Listo, las etapas del proceso. Entonces, el proceso consta de 3 etapas: fermentación, acetonogénesis y metanogénesis. En la segunda se forman los aminoácidos, ácidos grasos y alcoholes a partir de las proteínas, grasas y hidratos de carbono disueltos en el residual. En la última se forman pues, el metano, el dióxido de carbono
y el amoníaco, entre otros. Aquí tenemos pues como unas imágenes alusivas a esto. Dale a la siguiente, por favor. Listo, entonces aquí tenemos las aplicaciones. Tradicionalmente el biogás se ha venido aprovechando energéticamente para generar la electricidad y calor mediante motores alternativos. Para este tipo de usos, el refinado requiere el biogás, no implica unas proporciones de metano muy elevadas. Pero en vez de realizar un upgrading pues, al sistema o una depuración hasta conseguir el biometano, puede utilizarse como gas natural vehicular en los vehículos que utilizan gas natural como combustible. También este puede ser inyectado a la red de gas natural para uso de calefacción, lo que requiere pues, de procesos adicionales como compresión o control de calidad. Además, este también se puede utilizar con el mayor de sus refinados en pilas de combustible. Entonces aquí pues tenemos una imagen pues como alusiva de la electrólisis, que tenemos pues como que inyecta el hidrógeno al mantenedor y este se puede pues, ir directamente a la red de gas o a los puntos pues de suministro de gas natural pues para vehículos. También tenemos pues una fuente convencional que también lleva el CO2 al proceso de metanización y lo mismo, red de gas o a los puntos pues, de recarga de biogás a combustible. La siguiente, por favor, Lau. Listo, bueno, otra, ya para finalizar, aquí antes de las referencias, pues también tenemos otras aplicaciones que del gas natural, las cuales pueden ser los refrigeradores de aceite de funcionamiento pues que dice que estos pueden ser adaptados a su consumo sea de biogás y este más o menos consume unos 100 litros de biogás por hora. Entonces es una fuente alternativa y también se puede utilizar en iluminación. El consumo promedio pues, de una lámpara de biogás es de 100 litros por hora, dando una luz similar a lo que gastaría una bombilla de 60 watts. Y ya pues tenemos un video. Profe, me van a confirmar. No se está escuchando. Espera, vuelvo a compartir. Ok. Ahí en la derecha de incluir sonido. Un proceso natural de La metanización es un proceso natural de fermentación en ambientes carentes de oxígeno, por bacterias y otros microorganismos. Ocurre naturalmente, por ejemplo, en los pantanos o puede ser provocado en unidades de metanización. La fábrica es aprovisionada de materias orgánicas como abono, recortes de césped, lodo de plantas de tratamiento de agua, raíces de vegetales, residuos de la industria lechera o gastronómica. Luego de ser mezclados y fermentados, los desechos se degradan en un ambiente cerrado. El proceso genera, de un lado, calor y biogás. El gas puede ser inyectado en la red gasífera o quemado localmente para producir electricidad o calefacción para hogares. A su vez genera un fertilizante orgánico, conocido como digestato. La agricultura ofrece perspectivas importantes para el desarrollo de la producción de biogás, ya que el metano que genera es responsable por entre el 10 y 12% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Los rumiantes por sí solos contribuyen con cerca del 40%. El sector está en crecimiento, particularmente en Alemania, pero también en India, donde el biogás doméstico se genera desde hace más de 100 años en pequeñas unidades. Eso es todo, muchas gracias. Listo, profe. Ok. Yo les tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el biogás y el gas de síntesis, por ejemplo, que tanto discutimos en la sesión de gasificación? Profe, ¿el gas de síntesis te refieres al gas natural o aquí?
al del proceso de gasificación? Profe, pues yo diría que pues, el biogás se genera en pues, ambientes naturales en una reacción de degradación biológica de materia orgánica. Sería como la principal diferencia. Sí, ¿y cuál es la Y principal componente? ¿De qué está compuesto el biogás y de qué está compuesto el gas de síntesis? pues, pues hasta donde yo me recuerdo de las clases del gas de síntesis está compuesto principalmente como de sustancias ricas en carbono. Pues es como el compuesto general, por decirlo así. Mientras que el biogás, como dicen, es como un gas más natural. El gas de síntesis tiene más presencia de químicos, por decirlo así, mientras que el biogás, al ser como formado en un proceso natural por los microorganismos anaeróbicos, no contiene esos químicos. Profe, el biogás es puro metano y dióxido de carbono. Exacto, y el de síntesis. Porque lo que dice Laura no está completamente correcto, porque es cierto que, por ejemplo, durante pirólisis dijimos que se producían unos gases, ¿cierto? Que eran condensables y que tenían una gran cantidad de compuestos químicos, que es lo que está diciendo Laura, ¿cierto? Esos gases son los que nosotros llamábamos como TAR, ¿cierto? Profe, eso sería hidrógeno, monóxido de carbono. Exactamente. Esa es la composición del gas de síntesis, mientras que la del biogás es de origen biológico, ¿cierto? Por eso biogás, y está principalmente constituido por metano y dióxido de carbono y agua, ¿cierto? Está saturado con agua. Bueno, entonces vamos a hacer como una breve presentación de mi parte con relación al tema de metanización de residuos sólidos. Entonces, denme un segundo y denme un segundo, yo voy a traer algo. Venga, yo les hago también una pregunta antes de empezar. ¿Ustedes saben por qué faltó tanta gente hoy? No, profe, la verdad ni idea. Pues no hay No, como pues, alguna actividad o algo pues como especial, no sé, alguna práctica o alguna cosa. no sé, profe. Ah, bueno, ok. Denme un segundo, yo me conecto aquí con esto. Metanización de residuos sólidos. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, pues, el día de hoy sobre un proceso biológico, como decían los compañeros, para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos principalmente, ¿cierto? Entonces, hasta el día de hoy, o pues hasta la clase anterior, estuvimos trabajando con procesos que son principalmente físico-químicos, ¿cierto? Entonces vimos todo el tema de aprovechamiento térmico, donde aprovechábamos los procesos de combustión, de pirólisis, de residuos sólidos para la obtención de ciertos productos con valor agregado.
Vimos que dichas alternativas hacen parte de las estrategias de economía circular porque permiten el reciclaje de materia orgánica, pero desde un punto de vista químico, ¿cierto? No así tradicional como lo que conocemos como reciclaje, por ejemplo, de los plásticos, sino que a un nivel, digamos que más molecular, más químico, que nos permite recuperar esa energía que está en el residuo y evitar que simplemente se descargue a un relleno sanitario. Pero entonces digamos que esas estrategias se basaban principalmente en procesos y en teorías de la fisicoquímica, ¿cierto? Pero adicionalmente nosotros como ingenieros ambientales aprovechamos mucho el uso de estrategias biológicas, ¿cierto? Entonces seguramente ustedes han visto cursos de tratamiento de aguas residuales. ¿Ustedes ya vieron ese curso de tratamiento de aguas residuales? Sí, profe. Ah, Lo bueno. estamos viendo. Ah, bueno. Y de pronto ahí en ese curso ya han empezado a tratar el tema de sistemas anaerobios, digestión anaerobia. Por ejemplo, reactores UASB, filtros anaerobios y demás, ¿o no? Sí, profe. Ah, bueno. Porque dentro de esos sistemas anaerobios, o mejor dicho, dentro del tratamiento de aguas residuales, que es como la temática, una de las temáticas que más se enfoca en la formación de la ingeniería ambiental, dentro de esas estrategias de tratamiento de residuos líquidos, en este caso, también se habla mucho de un proceso que se llama la estabilización de lodos, ¿cierto? Que consiste en la digestión anaerobia de los lodos de las aguas residuales mediante procesos anaerobios, por ejemplo. Entonces, esa es una de las aplicaciones de la digestión anaerobia en la ingeniería ambiental y que está muy directamente relacionado con lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo les comenté pues que ahí en Medellín ustedes tienen pues varios ejemplos para visitar sistemas de metanización de residuos de lodos de aguas residuales, como son las empresas, los reactores de las plantas de tratamiento de aguas residuales de empresas públicas de Medellín. Entonces, yo les comenté pues que si ustedes están, por ejemplo, en la estación Ayurá y ven esos dos huevos gigantes que hay ahí que se ven a un costado, al lado del río, esos dos sistemas, esas dos torres, son precisamente los digestores anaerobios de los lodos que se producen en el proceso aerobio de la planta. O sea, como resultado de las estrategias de tratamiento, de depuración del agua residual, están utilizando un tratamiento aerobio, ¿cierto? O sea, en presencia de oxígeno para la remoción de materia orgánica y como resultado de esa actividad biológica, pues se da la descomposición de los contaminantes, pero también el crecimiento celular, ¿cierto? O sea, las bacterias están oxidando esa materia, pero al mismo tiempo la consumen para actividades de respiración, ¿cierto? Para ellos vivir y también para la multiplicación celular, ¿cierto? La reproducción celular de esas bacterias. Y lo que se hace entonces en los tratamientos de aguas residuales municipales es que se coge ese residuo sólido y se lleva a un proceso anaerobio, que es un proceso de digestión anaerobia que tiene como resultado la producción de un biogás. Pero desde el tema del tratamiento de aguas residuales, lo más importante no es como tal, diría yo, que el tema de la producción de biogás, que también es muy válido y es aprovechable y se aprovecha, por ejemplo, en la planta de San Fernando, se está haciendo el aprovechamiento de ese gas. Pero quizás lo más importante es que hay una diferencia muy básica dentro de los sistemas biológicos aerobios y los anaerobios, y es en la cantidad de biomasa que se produce. Entonces se dice, por ejemplo, que en sistemas aerobios, la oxidación la energía que se consume durante un proceso aerobio, el 40% se va en estrategias de oxidación, o sea, en la respiración celular, y la bacteria la utiliza para respirar, para moverse, ¿cierto? Y ese tipo de actividades. Y el 60% se utiliza
para síntesis, o sea, para la creación de nuevas bacterias, mientras que en el proceso anaerobio ese porcentaje se invierte, donde se tiene que, digamos que no oxidación, sino la reducción, ¿cierto? Porque es un ambiente de reducción, se va para el 60% y de síntesis de nuevas bacterias es el 40%. ¿Eso por qué es importante decirlo? Porque esa diferencia, ese 20% aproximadamente de diferencia, lo que permite que se cogen los lodos de las depuradoras, se llevan a los sistemas anaerobios y se reduce la cantidad del lodo para ser dispuesto o para ser tratado pues como un residuo al final del proceso. Entonces vemos que los procesos anaerobios tienen unas ventajas con relación a los procesos aerobios, precisamente en la cantidad de residuos que se producen al final del proceso, ¿cierto? Pero también en la eficiencia energética del sistema. Y es que si ustedes de pronto han ido a una planta aerobia de tratamiento de aguas residuales, allí lo que ustedes van a encontrar es una gran cantidad de maquinaria y de sistemas para poder inyectar aire al agua, ¿cierto? Para poder suministrar el oxígeno necesario para las bacterias y que ellas puedan hacer la remoción de contaminantes. Y todas esas maquinarias, todos esos sistemas, pues tienen un consumo energético y eso hace que la eficiencia energética de un proceso aerobio sea muy bajita. En cambio, por el otro lado, en los sistemas anaerobios, aunque también hay sistemas de agitación, de mezcla completa y demás, que pueden ser incluso similares a los de los procesos aerobios, pero sin oxígeno, la ventaja del anaerobio es que también está produciendo energía, ¿cierto? Porque como lo decía Juan Diego y la compañera, no la veo ya aquí, ellos también tienen una generación de biogás que puede ser aprovechado para los procesos de la planta. O sea, hay una recuperación de energía dentro de los sistemas anaerobios que no está presente dentro de los sistemas aerobios. Desde el punto de vista de la gestión de residuos sólidos, esta competencia entre sistemas aerobios y anaerobios también se puede ver mucho en los procesos de compostaje, que es otra estrategia para la gestión de residuos orgánicos que se puede implementar de las dos formas, mediante un sistema netamente aerobio o mediante sistemas anaerobios. Desde el punto de vista de compostaje, generalmente se prefiere el sistema aerobio. Sin embargo, también podrían presentarse sistemas donde se lleve el tratamiento más en un sentido anaerobio, pues propiamente dicho. Listo, entonces dentro de las estrategias de la ingeniería ambiental ya sabemos pues que tenemos estas herramientas físico-químicas, pero también están las biológicas y dentro de esas biológicas está el tema de metanización, que es lo que pues vamos a discutir el día de hoy. Bueno, entonces para poder empezar a hablar del tema, lo primero que habría que decir es que la digestión anaerobia pues es un proceso natural, ¿cierto? Que está siendo estudiado desde los años 1700 incluso, o sea, ya llevamos casi que desde el surgimiento de las ciencias naturales, desde los primeros científicos pues como más interesantes desde las ciencias modernas, han siempre buscado como contribuir al desarrollo de estos conocimientos de la digestión anaerobia. Pues obviamente la digestión anaerobia es un proceso natural, ¿cierto? Que ha existido mucho antes pues, con la creación de la vida misma y lo vemos, por ejemplo, en la digestión humana o en la digestión de los mamíferos, pues. La característica principal es que este tipo de mecanismo o de estrategia se lleva en entornos donde hay ausencia de oxígeno, pero no solamente de oxígeno, sino también de aceptores de electrones, que eso ya, el oxígeno en un reactor funciona como un aceptor de electrones, listo. Y por eso es que cuando hay una reacción de redox, el oxígeno se reduce porque el oxígeno está recuperando, está capturando electrones y eso hace que el sustrato se oxide. Entonces, cuando decimos digestión anaerobia, lo que estamos diciendo es que hay ausencia de oxígeno, ¿cierto? Como oxígeno disuelto, pero tampoco hay aceptores de electrones, por ejemplo, en algunas formas del nitrógeno o del azufre. Listo.
Y cuando se dan esas condiciones, cuando no hay aceptores de electrones, entonces ahí ya decimos que estamos en un entorno anaerobio que es altamente reductor, ¿cierto? Entonces, en los procesos aerobios estamos hablando siempre de oxidación, ¿cierto? Porque esos sustratos están oxidando cuando entregan sus electrones al oxígeno o a compuestos de nitrógeno o azufre. Pero cuando no existen esos aceptores, entonces los mecanismos que se presentan son de reducción. ¿Listo? Y esa reducción de sustratos orgánicos, el producto que generan es metano, dióxido de carbono y agua principalmente. ¿Listo? Esa mezcla de esos gases es lo que nosotros llamamos como biogás. Y, pues tiene un potencial de aprovechamiento, como lo decía Juan Diego, por ejemplo, en la utilización para la combustión pues con motores de combustión, ¿cierto? Para la producción de energía eléctrica, o puede ser quemado directamente para evitar su fuga, por ejemplo, a la atmósfera. Y bueno, tiene diferentes fines pues que son aprovechados no solamente a nivel industrial en grandes plantas pues de digestión anaerobia, sino también en pequeñas comunidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la China y en la India es muy común encontrar digestores anaerobios para la gestión de residuos sólidos domésticos, digamos. Otra de las ventajas que tiene la digestión anaerobia es que no solamente hay una salida del sistema que es el gas, el biogás, sino que también se cuenta con otra salida que es un sustrato digerido, o el digestato que decía la compañera en su presentación. Ese sustrato digerido es un nutriente que es muy rico para suelos, para las enmiendas de suelos. Listo. Y puede ser utilizado como fertilizante o mejorador de suelos. Obviamente eso depende mucho del tipo de sustrato, ¿cierto? Porque cuando se tienen sustratos muy limpios, como por ejemplo lo que les decía yo sobre el proyecto que se está elaborando para la plaza mayorista y la minorista en Medellín, pues allí hay certeza que no va a haber contaminación, por ejemplo, por metales pesados y demás compuestos químicos peligrosos. Y por lo tanto, esos digeridos, pues esos lodos digeridos tienen una gran capacidad o oportunidad de ser aprovechados para el temas agrícolas, digamos. La digestión anaerobia de residuos sólidos también tiene pues varios beneficios, ¿cierto? Uno de ellos es el mismo que decimos siempre, ¿cierto? Cada vez que desviamos un flujo de residuos que salga, pues que no llegue directamente al relleno sanitario, pues ahí ya tenemos una ganancia en cuanto a la vida útil, pues de operación del relleno sanitario, que es una de las metas siempre en la gestión de residuos sólidos. Pero no solamente eso, sino que cuando nosotros utilizamos residuos orgánicos y los desviamos del relleno sanitario, lo que estamos evitando es la generación de lixiviados, ¿cierto? Porque recuerden que los lixiviados se obtienen precisamente es por la descomposición de materia orgánica en los rellenos sanitarios, y esa descomposición que al principio es aerobia, pero ya después se vuelve anaerobia, pues tiene unas altísimas cargas orgánicas y puede tener un fuerte impacto en las corrientes de agua superficial, en los ríos aledaños a los rellenos sanitarios, por ejemplo. Adicionalmente, esos lixiviados pueden tener unos pHs que pueden ser incluso menores a 5. Eso quiere decir que en los rellenos sanitarios, esos lixiviados son capaces de disolver metales pesados que normalmente estarían en fase sólida, ¿cierto? O estabilizados en la fase sólida. Pero cuando ese metal entra en contacto con un ácido, como es el caso de los lixiviados, pues allí se da una disolución de dichos metales y por lo tanto el lixiviado no solamente tiene peligrosidad por cuanto la altísima carga orgánica, sino que también puede contener residuos como metales pesados que hacen pues que su gestión sea un poco más difícil. Entonces, cuando nosotros logramos evitar que lleguen residuos orgánicos al relleno sanitario, pues obviamente estamos evitando que se generen lixiviados y por lo tanto estamos haciendo una estrategia de prevención de los impactos que pueda tener el lixiviado.
Pero no solo eso, y es que Juan Diego dijo que el biogás también es un combustible renovable, ¿cierto? O sea que también se considera que la producción de biogás es una estrategia para luchar contra el cambio climático. Porque si nosotros empezamos a tener o tenemos un sistema de digestión anaerobia que sea capaz de suministrar un volumen significativo de biogás de forma constante y demás confiable, pues ese biogás puede ser utilizado para la producción de energía eléctrica, ¿cierto? Y en el caso de que no existiera ese sistema de digestión anaerobia, pues dichos motores o dicha producción de electricidad tendría que ser desarrollada muy probablemente mediante el uso de combustibles fósiles. Y recuerden que precisamente lo que hemos discutido anteriormente, el efecto del cambio climático se debe no necesariamente a la molécula de metano, de CO2, que también, sino que el principal efecto que está generando el cambio climático es la quema de combustibles fósiles, ¿cierto? Porque recuerden que ahí hicimos pues como la diferencia entre los ciclos de carbono que se dan, por ejemplo, por el crecimiento de biomasa y pues toda esta biomasa que nosotros utilizamos como alimento, ¿cierto? Donde se generan pues el sustrato para la digestión anaerobia. Y otra cosa es el ciclo del carbono que está involucrada con los residuos fósiles, ¿cierto? Con los combustibles fósiles que llevan en estos yacimientos por miles de años. O sea, que es el hecho de quemar esos combustibles fósiles los que están acumulando grandes cantidades de CO2 en la atmósfera y produciendo pues el cambio climático. Entonces, como vemos, la digestión anaerobia pues tiene ciertos beneficios, ¿cierto? Sobre el biogás también quería Profe, comentar. Hola. qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que no estaba en mi casa, entonces terminé de exponer y salí corriendo para mi casa y por eso me salí. Una compañera me dijo como que me ibas a preguntar algo. Ah, no, Yo fui la que simplemente expuse. estaba pues como mencionando las cosas que estabas diciendo en la presentación. Y yo no me acuerdo qué te iba a preguntar, pero sí, tranquila. Bueno, entonces les estaba Ah, listo. comentando ok, que el biogás, pues es esta mezcla, ¿cierto?, entre metano y CO2 que generalmente está alrededor del 50-50, pero dependiendo del tipo de residuo, de qué tan bien esté diseñado el reactor, de qué tan bien se esté operando el sistema, de la relación entre carbono y nitrógeno y demás, una serie de variables, pues puede llegar incluso a tener hasta el 70% de metano, ¿cierto? En ese caso, cuando se tienen este tipo de biogás con esta pues, con excelente calidad, se tienen unas conversiones, unas equivalencias como las que aparecen pues ahí en la parte de la derecha pues, de la diapositiva. Bueno. Ahora bien, si nosotros queremos hacer entonces la digestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos, pues lo primero que debemos comprender es que este tipo de tecnología no es viable obviamente para cualquier tipo de residuo, sino que tienen que ser unos residuos que tengan un alto nivel de biodegradabilidad, ¿cierto? Y entonces los tipos de residuos que son óptimos para los procesos de digestión anaerobia, pues obviamente son los residuos de alimentos, ¿cierto? Bien sean de origen doméstico, comercial o industrial, residuos de poda, de parques y jardines, por ejemplo, pastos y cuestiones así, lodos de plantas de tratamiento de agua, como lo decía pues con la planta de San Fernando o la nueva planta de Bello, y residuos como del procesamiento de animales, entonces, por ejemplo, los estiércol de animales o incluso pues humanos, entre otros tipos de residuos, ¿cierto? Pero la característica principal es la biodegradabilidad del mismo. ¿Listo? Sobre este tipo de residuos que son útiles para la digestión anaerobia, ahí hay que hacer una importante diferencia con relación a las estrategias de aprovechamiento térmico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del aprovechamiento térmico de residuos, ustedes recordarán que siempre estábamos también tratando con residuos orgánicos, ¿cierto? Residuos que son ricos en carbono, en hidrógeno,
nitrógeno y demás. Pero y aquí en digestión anaerobia también estamos volviendo a hablar de los mismos residuos. Sin embargo, hay que establecer algunas diferencias. O sea, por ejemplo, hay residuos, hay materiales orgánicos desde el punto de vista químico que no son biodegradables, ¿cierto? Como por ejemplo los plásticos, algunos cauchos y demás. Pero otra de las grandes diferencias que se tiene es con el tema de la humedad. Es decir, cuando hablábamos de aprovechamiento térmico, siempre decíamos que la humedad era uno de los enemigos pues, principales, ¿cierto? A medida que aumenta la humedad de un residuo sólido, pues obviamente disminuye su potencial de aprovechamiento térmico, ¿cierto? Porque habría que inyectar gran cantidad de energía a ese reactor de aprovechamiento térmico con el objetivo de evaporar o de secar ese residuo y posteriormente entrar a los procesos de combustión o pirólisis o gasificación. Sin embargo, en el tema de residuos, de tratamiento de residuos mediante digestión anaerobia, es todo lo contrario. Es decir, nosotros para la digestión anaerobia necesitamos que los residuos tengan unos altos niveles de humedad. ¿Listo? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el tipo de residuo que es óptimo para un proceso como los aprovechamiento térmico y el de digestión pues anaerobia. Y la diferencia es pues alta a la vista cuando miramos cómo es el nivel de producción de biogás en un sistema con un adecuado nivel de humedad, que sería esta curva que aparece en la parte superior de la diapositiva, o perdón, pero aquí, esta viene así y hasta acá, él baja acá, ¿cierto? O sea, esta es la curva para un material con un adecuado nivel de residuos sólidos, de humedad, perdón, mientras que si el residuo tiene un nivel muy bajo de humedad, vemos que la producción de biogás es mucho menor, ¿cierto? Se puede extender en mucho mayor tiempo, pero la generación del biogás producido por este tipo de residuos es mucho menor. Entonces ya sabemos pues que ahí hay como una diferencia importante al momento de seleccionar las estrategias. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de la plaza minorista, la estrategia que se está pues como planteando en asocio con la Universidad de Antioquia es precisamente la digestión anaerobia de dichos residuos, que ya dijimos que podían ser mayores a incluso por los lados de las 20 toneladas diarias de residuos. Listo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la humedad de los alimentos? ¿Ustedes se acuerdan cuando hicieron el taller de aprovechamiento? Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de humedad de un alimento? Bueno, recuerden pues que cuando hablamos de alimentos, los porcentajes de humedad están alrededor del 70%. Obviamente depende del tipo de alimento, ¿cierto? Pero está por esos lados. Entonces vemos que cuando tenemos un residuo de ese tipo, intentar hacer el aprovechamiento térmico pues sería inviable porque pues tendríamos que invertir una gran cantidad de combustible y de energía adicional con el objeto de secar dicho material, y lo que me queda es solamente el 30%, el 20% del material para poder hacer el aprovechamiento térmico, lo cual pues es a todas luces es inviable, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la opción más viable sería la digestión anaerobia, que es lo que empezamos pues en el día de hoy. Entonces, pues en la diapositiva anterior vimos que claramente la humedad tiene un rol muy importante en el proceso de digestión anaerobia. Y eso también se ve representado en cómo se visualiza la metanización desde un punto de vista químico, ¿cierto? Cómo es el proceso estequiométrico para comprender el proceso de cómo se genera el metano a partir de un sustrato orgánico, de una materia orgánica. Entonces, podemos decir que la transformación anaeróbica de la porción orgánica de residuos sólidos se puede describir mediante esta ecuación química o esta ecuación, digamos, conceptual, ¿cierto? Donde tenemos una materia orgánica que necesita agua, ¿cierto? Que puede ser
que se adicione o puede ser que esté incorporada dentro del residuo como tal. También se necesitan unos nutrientes y como resultado de la metanización vamos a tener nuevas bacterias, ¿cierto? O sea, lo que les decía al inicio, que hay una cantidad de la energía que se utiliza, por ejemplo, para el movimiento y para los procesos, digamos, no reproductivos. Y hay otra parte de la energía que se utiliza para la síntesis de nuevas bacterias, ¿cierto? Entonces, uno de los productos va a ser nuevas bacterias del proceso, para el proceso. Se va a tener también una fracción de la materia que no es biodegradable, que aunque es materia orgánica, tiene muy bajo nivel de biodegradación, entonces también puede salir del sistema. Y por último tenemos el biogás, ¿cierto? Que ya dijimos que este biogás está más o menos comprendido por un 50% de metano, un 50% de dióxido de carbono, un 50% de metano y otros gases, ¿cierto? Como por ejemplo el H2S y bueno, vapor, también aquí puede salir agua, entre otros gases, pero en menor cantidad. Listo. Esto es como una ecuación desde un punto de vista conceptual. Listo. Pero si nosotros queremos hacer una ecuación que nos sirva para modelar el proceso de digestión anaerobia, debemos utilizar la ecuación que aparece en la parte inferior, donde ustedes aquí ya empiezan a reconocer algunas de las cosas que vieron en las sesiones pasadas, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esto pues es la fórmula reducida del sustrato que vamos a utilizar para el proceso de digestión anaerobia, ¿cierto? ¿Y cómo se obtiene esa fórmula reducida? Pues como ustedes lo hicieron en el taller, o sea, a partir de unos ensayos de laboratorio, análisis elementales, se puede determinar cuáles son los porcentajes de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y pues lo que sea necesario, por ejemplo, azufre también. Y adicionalmente, si uno hace simplemente el balanceo estequiométrico de la ecuación, va a encontrar unos coeficientes que dependen del balance de electrones, o sea, cómo se hace el intercambio de electrones entre el sustrato y el entorno pues, del medio, ¿cierto? Como resultado de eso, tenemos estos coeficientes y esta ecuación que nos va a servir para modelar cuál es la cantidad de metano que se produce en un proceso de digestión anaerobia. Listo. Entonces, la próxima clase vamos a utilizar esta ecuacioncita para hacer unos pequeños cálculos de cómo modelar esa producción de metano. Bueno, y adicionalmente miren que desde ya también se están produciendo otro tipo de compuestos, como por ejemplo este amoníaco, ¿cierto? Que va a jugar un rol muy importante en el proceso de digestión anaerobia, ¿listo? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Sin embargo, lo que uno no alcanza a ver en esta ecuación que describe el proceso desde el punto de vista químico, es que no todos los residuos sólidos domiciliarios son iguales, ¿cierto? La biodegradación de un residuo no depende exclusivamente de su fórmula empírica, sino que depende de la composición real de dicho residuo. Recuerden que esa fórmula reducida es simplemente un dato empírico que nos ayuda a hacer la contabilización o la modelación de los procesos químicos, pero esa fórmula reducida no es la estructura química de un sustrato. Es decir, uno podría hacer, por ejemplo, la fórmula reducida de las bacterias, ¿cierto? Y va a obtener unos valores o una estructura que es parecida a esta, ¿cierto? Que es una fórmula reducida cualquiera. Sin embargo, si uno pues estudia biología, uno sabe que las bacterias están constituidas por proteínas, por aminoácidos, ¿cierto? Tienen unas estructuras complejas orgánicas, ¿cierto? Por lo tanto, estas fracciones reducidas, estas ecuaciones reducidas son simplemente una expresión empírica, una simplificación de la estructura química de un sustrato. Y esa simplificación
no representa la complejidad de la biodegradación que puede tener un sustrato. Entonces, por ejemplo, si hablamos de residuos orgánicos como la madera, ¿cierto? La madera es un compuesto orgánico que es biodegradable, pero que por tener si tiene altos niveles de lignina, su biodegradación puede llegar a ser muy lenta, al punto de que puede tomar años, ¿cierto? O sea, puede llegar a tener hasta 5 años y puede que la fórmula reducida de la madera o de los alimentos puede llegar incluso a ser muy parecida, pero la biodegradabilidad de un residuo y del otro es muy diferente. ¿Listo? Y eso tiene un impacto muy significativo, por ejemplo, en la modelación del biogás que está siendo producido por un relleno sanitario. ¿Ok? Entonces, si uno mira cuál es el comportamiento típico, por ejemplo, de emisiones de metano, de producción de metano, de biogás en un relleno sanitario, uno va a encontrar que al principio del relleno va a encontrar unos picos altísimos de producción de biogás, pero después de unos ciertos años, por ejemplo 5 años, empieza definitivamente a caer esa producción hasta incluso llegar a 20 años. Eso lo que nos está diciendo es que durante esas primeras fases hay unos residuos que son de biodegradación rápida, que tienen una biodegradación menor a 5 años, que permiten la producción de altos niveles de biogás, ¿cierto? Dentro de esos tipos de residuos de biodegradación rápida, entonces encontramos residuos como los residuos de alimentos, los residuos por ejemplo, como papel periódico, de cartón o residuos de jardinería, ¿cierto? Como la poda. Pero si nosotros ya miramos cuáles son los residuos de biodegradación lenta, entonces encontramos otros residuos también orgánicos, como por ejemplo el cuero, el caucho o la madera dura que decíamos en los procesos de pirólisis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahí es muy importante ser conscientes que aunque existen unos modelos, digamos, químicos que nos permiten hacer la modelación del proceso de biodegradación anaerobia, lo que es cierto es que esos modelos pueden llegar a ser muy simplificados si empezamos a analizar que existe una gran diversidad entre lo que son las moléculas orgánicas como tal y su biodegradación. Sin embargo, a pesar de eso, se pueden estimar cuáles son las cantidades máximas de metano, de biogás que se pueden producir en un relleno sanitario. Y para eso encontramos que la cantidad máxima teórica está entre 0.75 y 1 metro cúbico de biogás producido por cada kilogramo de residuo orgánico digerido, ¿cierto? O tratado, pues. Pero ese es un dato máximo teórico. Lo que muestra la realidad es que debido a que la biodegradación es lenta, puede llegar a ser muy lenta en mucha parte de la fracción orgánica, lo que obtenemos es que la producción típica oscila más bien entre 0.06 y 0.25 metros cúbicos por kilogramo. Entonces miren que es significativamente inferior y lo que estamos teniendo es un punto intermedio pues entre biodegradación rápida y la biodegradación lenta. Listo. Si nosotros queremos analizar el proceso de digestión anaerobia ya desde el punto de vista del proceso, ¿cierto? Si nosotros queremos ver qué es lo que está pasando al interior de un digestor anaerobio, tenemos que ser conscientes que el proceso se puede ir entre 3 o 4 etapas. Por ejemplo, Juan Diego nos habló de 3 etapas, ¿cierto? Sin embargo, ahí había como una faltica ahí en la presentación que nos hicieron los compañeros porque él comentó que una de las etapas fue la fermentación, luego seguía la acidogénesis y luego la metanogénesis, pero bueno, ahí la fermentación está más asociada a la metanogénesis, o sea que mencionó que eran 3, pero en realidad nos presentó como 2 y están un poquito desordenadas. Lo que es, digamos, más estándar, o sí, las etapas más estándar o aceptadas, digamos, desde el punto de vista académico, son estas 4 que están en la diapositiva.
donde el proceso siempre empieza con una etapa de hidrólisis. ¿Listo? Esto desde el punto de vista anaerobio. Entonces, empieza con una etapa de hidrólisis que consiste en la descomposición del residuo sólido por medio de las bacterias, la acción bacteriana, pero por medio de las enzimas que producen las bacterias, unas enzimas extracelulares que ellas pues arrojan al medio y que ayudan, digamos que a descomponer estos residuos sólidos que están pues en contacto con las bacterias, ¿cierto? Esta es una de las etapas más importantes del proceso y se puede llegar a considerar que es como el cuello de botella para la producción de biogás. Es decir, una vez superada la etapa de hidrólisis, todas las etapas posteriores, digamos que pueden desarrollarse desde un punto de vista termodinámico mucho más favorable o mucho más rápido que lo que es la etapa de la hidrólisis. ¿Listo? El objetivo como tal de esa etapa entonces es descomponer o quebrar esas macromoléculas orgánicas que ustedes imaginarán, por ejemplo, en lo que es un residuo orgánico, descomponerlo y volver dichas moléculas solubles o disponibles para la acción bacteriana en las etapas posteriores. ¿Listo? Entonces, después de la etapa de hidrólisis comienza lo que se denomina como la acidogénesis y la acetogénesis. Y estas dos etapas son caracterizadas por la producción de, por ejemplo, de ácido acético o de ácidos grasos volátiles. ¿Listo? Esos ácidos grasos volátiles son muy importantes porque son uno de los criterios de desempeño del reactor anaerobio, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Y por último está la etapa de metanogénesis, que ya lo que hace es que estas bacterias metanogénicas son capaces de coger estos ácidos grasos volátiles y moléculas como el CO2 o como el hidrógeno que son producidas por la acetogénesis y convertirlas finalmente en metano y dióxido de carbono, que es el biogás. ¿Listo? Entonces, aunque se han reconocido que existen estas 4 etapas, ¿cierto? Y cada una de estas etapas es desarrollada por grupos diferentes de bacterias, lo que es cierto es que dentro de un reactor anaerobio, dichas etapas se están presentando de forma simultánea. O sea, no es que el reactor esté estratificado, sino que las bacterias están conviviendo en unas con otras y hay digamos que un flujo de materia y energía mezclado directamente pues por acción mecánica incluso, porque estos reactores tienen unos agitadores mecánicos para favorecer el contacto de las bacterias con el sustrato y para evitar pues como zonas muertas dentro del reactor. Para poder que estos procesos, estas reacciones químicas se den desde un punto de vista óptimo, se han encontrado que se deben controlar ciertas condiciones, unas de ellas que son ambientales y otras que son desde el punto de vista operacional, ¿cierto? Entonces las condiciones ambientales son aspectos como el pH, como la alcalinidad, el contenido de humedad o sólidos totales, la relación de carbono nitrógeno y carbono fósforo. Ustedes saben que nitrógeno y fósforo son los nutrientes principales para la digestión pues, anaerobia o digestión aerobia también, pues respiración aerobia. Y también otra condición ambiental importante es el tema de los inhibidores. Bueno, entonces, sobre el pH, se dice que el rango óptimo está entre 6.5 y 7.5. Este es el rango óptimo para las bacterias metanogénicas, ¿listo? Que son las últimas, que son las encargadas de finalmente producir el biogás, ¿cierto? Pero como les dije, las otras etapas, como por ejemplo la acidogénesis o la acetogénesis, tienen unos grupos diferentes de bacterias que el rango es levemente más alcalino que las acidogénicas, metanogénicas. Entonces, si las metanogénicas están entre 6,5 y 7,5, las acetogénicas y acidogénicas se encuentran más o menos entre 7,2 y 7,5 más o menos. ¿Listo? Entonces, sin embargo, si usted mantiene el pH del reactor entre 6,5 y 7,5, digamos que ese es el rango óptimo. Si usted se sale de ese rango,
va a comenzar a producir efectos adversos que incluso pueden llegar a inhibir la producción de biogás del reactor. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque por fuera de ese rango se puede favorecer, por ejemplo, la producción de inhibidores como el amoníaco, por ejemplo, ¿cierto? El amoníaco es un inhibidor de la actividad metanogénica. Entonces, si hay mucho amoníaco en el reactor, pues va a disminuir la cantidad de biogás producido. Bueno, una estrategia pues para mejorar o para controlar la operación de los reactores anaerobios es precisamente teniendo alcalinidades altas. Una alcalinidad alta o óptima se encuentra por encima de los 2.500 miligramos por litro de carbonato de calcio, ¿cierto? O sea que eso se mide en esas unidades. Y generalmente esa alcalinidad viene incorporada ya entre los residuos y no se supone que debe ser un problema. Sin embargo, digamos que es un factor que se debe regular y vigilar pues, durante la operación. En el tema de humedad, se recomienda que los residuos que entran a estos reactores tengan humedades mayores al 75%, ¿cierto? Lo que les decía entonces ahorita, que esta es una gran diferencia con los aprovechamiento térmico de los residuos. Y generalmente cuando hablamos de residuos orgánicos domiciliarios o municipales, generalmente no hay ningún problema en cuanto a limitación por nutrientes, es decir, la misma biomasa o el mismo residuo orgánico tiene el contenido de nitrógeno y fósforo necesario para tener una digestión óptima. Sin embargo, se sabe que los rangos óptimos varían entre lo que aparece pues ahí en la diapositiva. Entonces, entre la relación carbono-nitrógeno debe ser entre 15:1 o 30:1 y de carbono-fósforo de 75 a más o menos 110:1, ¿cierto? O sea, por cada 75 de carbono, 1 de fósforo en término molar. Y entre otros inhibidores, no solamente está el amoníaco, sino que obviamente hay que regular que no lleguen, por ejemplo, detergentes, que no lleguen residuos con altos contenidos de metales pesados, que no lleguen desinfectantes o antibióticos, que obviamente van a tener un efecto significativo pues, sobre el proceso anaerobio. Pero entonces, como ustedes ven o podrán suponer, mantener un equilibrio específico, un equilibrio sano, digamos, dentro de todo este grupo de bacterias que están trabajando de forma sincronizada, digamos, pues no es un proceso complejo. Y un ejemplo de ello se los traigo en esta diapositiva, donde se sabe, por ejemplo, que las reacciones acetogénicas, que son las que producen el ácido acético, el acetato, que por último se convierte en el metano, pues depende mucho, o mejor dicho, no lo están viendo. Ahora sí, bueno. Estas reacciones acetogénicas, si ustedes miran la energía libre de Gibbs, tiene valores positivos, ¿cierto? Más 9.6, más 100. Eso quiere decir que esta reacción no es favorable desde el punto de vista termodinámico, ¿cierto? O sea, no es una reacción espontánea. Eso quiere decir que estas reacciones solamente son posibles en muy pequeñas cantidades. Sin embargo, lo que se ha descubierto es que si yo logro mantener unas cantidades de hidrógeno que sean muy bajas, eso lo que me va a hacer es que la reacción pues me va a viajar hacia los productos por el principio de Le Chatelier, que de pronto ustedes recuerdan en la clase de química general. Entonces, si yo tengo bajito contenido de hidrógeno, en ese caso la reacción sí se vuelve favorable y por lo tanto las reacciones acetogénicas son solamente viables cuando el contenido de hidrógeno molecular al interior del reactor es muy bajo. Listo, la presión parcial de ese gas tiene que ser muy baja para poder producir el acetato que me va a dar lugar a la reacción de producción de biogás. ¿Listo? ¿Y cómo se puede lograr que ese contenido de hidrógeno sea bajito? Pues favoreciendo la producción o el consumo de hidrógeno por un tipo de bacterias que se llaman homoacetogénicos, que entonces eso es digamos que un proceso biológico que seguramente lo van a ver más a detalle en otros cursos, pero en este momento no es como el más apropiado. Y también
favoreciendo el crecimiento de bacterias metanogénicas, que ustedes saben ya que el rango óptimo de estas bacterias es entre 6,5 y 7,5, listo. Y entonces así vemos que, por ejemplo, uno de los productos de la misma reacción acetogénica es un inhibidor del mismo. Entonces vemos cómo la acción de los diferentes grupos de bacterias, como por ejemplo la metanogénica, tienen una alta influencia en este grupo de bacterias que son acetogénicas. Entonces miren que el proceso como tal no es tan sencillo, ¿cierto? Sino que requiere la coordinación y la cooperación entre una gran cantidad de diferentes tipos de bacterias y de organismos que hacen que el proceso sea pues relativamente complejo o significativamente complejo, digamos. Entonces, esos son como variables ambientales, ¿cierto? Lo que les decía aquí, pH, alcalinidad, humedad, relación carbono-nitrógeno, fósforo y los inhibidores. Pero hay otras variables que son controlables por los operarios de los reactores de digestión anaerobia. Entre esas variables, la más importante son, por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? Y sobre la temperatura debemos establecer que existen varios rangos de operación de los digestores anaerobios, dependiendo del tipo de bacterias con las que se quieran trabajar. Entonces, hay un rango de temperatura que es cuando son menores a 25 grados centígrados y en esas temperaturas tan bajas también es posible la producción de biogás, pero son de rendimientos muy bajos y por lo tanto digamos que no son aprovechados para la gestión de residuos sólidos como tal. ¿Listo? Aunque es posible y existe pues esa posibilidad desde el punto de vista químico o biológico, digamos que no se aprovecha porque el rendimiento y la producción de biogás es muy baja. Existe otro rango que es a mayores temperaturas, cuando hablamos de un rango entre 25 y 45 grados centígrados, en el cual se habla de la aparición o el efecto de un rango mesofílico, bacterias mesofílicas. Listo. Este es el rango de operación típico para los digestores anaerobios de residuos sólidos. Y el rango óptimo de temperatura está entre los 33 y los 38 grados centígrados. Digamos que este es el rango o este es el tipo de sistemas que más se utilizan para la gestión o para la operación de este tipo de reactores. Y adicionalmente existe otro que es el termofílico o para bacterias termofílicas que tienen un rango de operación entre 45 y 65 grados centígrados. Este tipo de bacterias son más tolerantes pues a las altas temperaturas y tienen una temperatura óptima de 60 grados centígrados. La ventaja de los sistemas termofílicos es que tienen una mayor cantidad o mayor velocidad para la producción de biogás, pero la desventaja es que son mucho más sensibles desde el punto de vista operacional. Entonces es mucho más difícil mantener todas las condiciones óptimas para la operación del reactor. Y es por eso que lo más común es trabajar con mesofílicos. Sin embargo, eso ya no es tan acierto, ¿cierto? O sea, ya pueden existir en sistemas anaerobios, por ejemplo, digestores primarios y secundarios, donde en el digestor primario se trabaje con temperaturas termofílicas y luego se pase a un digestor secundario de digestión a temperaturas mesofílicas. Entonces, aunque el más óptimo o el más utilizado es el mesofílico, digamos que también hay experiencias y hay un interés por desarrollar digestores a temperaturas termofílicas por los beneficios pues, en la cantidad de biogás y la velocidad de las reacciones. ¿Cierto? Otra de las variables pues, básicas para cualquier tipo de diseño de este tipo es el tiempo de retención hidráulico, ¿cierto? Ustedes saben qué es el tiempo de retención hidráulico, cómo se calcula el tiempo de retención hidráulico. ¿Cierto? El tiempo de retención hidráulico es igual al volumen sobre el caudal, ¿cierto?
Y ese me dice, por ejemplo, en el caso de reactores completamente mezclados, como los que se trabajan mucho en digestión anaerobia, el tiempo de retención hidráulico es igual al tiempo de retención celular, que seguramente ustedes van a ver esos conceptos en la clase de tratamiento de aguas residuales, pero bueno, no importa. En el caso de digestión anaerobia, se tienen unos tiempos de retención hidráulico mucho mayores que los tiempos propios de los sistemas aerobios. ¿Listo? Y se tienen valores típicos para reactores mesofílicos de unos tiempos de retención hidráulica entre 25 y 35 días. ¿Listo? Y aquí hay que ser muy claro que estos datos son para rango mesofílico. En el caso de que sea ciclofílico, ¿ustedes qué creen? ¿El tiempo de retención hidráulico va a ser mayor o va a ser menor? ¿Qué creerían ustedes que cómo sería la relación entre esos dos aspectos? ¿Alguien? Nadie se anima. Miren, sí, yo les dije que cuando el proceso es termofílico, la productividad aumenta, ¿cierto? A mayor temperatura hay mayor velocidad de reacción, hay por ejemplo, el proceso de hidrólisis se favorece también, entonces digamos que todo el proceso es mucho más rápido. Entonces, a mayor temperatura, el volumen del reactor podría ser menor, porque todo se está presentando mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, y si estoy preguntando por el ciclofílico, pues la relación sería inversa, ¿cierto? O sea, a mayor temperatura, el volumen del reactor es menor. A mayor temperatura, el volumen es menor. Y a menor temperatura, el volumen tiene que ser mayor, ¿cierto? Porque a menor temperatura, las velocidades de la reacción son mucho más lentas. Y eso también es uno de los motivos por los cuales los procesos ciclofílicos pues, no son viables, porque necesitaría unos volúmenes de los reactores muchísimo más grandes que en el caso del mesofílico o el termofílico. Entonces, digamos que ese tiempo de retención hidráulica es una de las variables fundamentales para el diseño de este tipo de reactores junto a la temperatura. Pero adicionalmente hay otros parámetros como por ejemplo los de carga orgánica, entonces cuánta cantidad de residuos se va a alimentar y otros aspectos como por ejemplo los sistemas de agitación. Entonces, si es un reactor de mezcla completa, bueno, dependiendo de los diferentes tipos de sistemas que existen. Ahora bien, bueno, eso desde el punto de vista de reactores o biodigestores completamente controlados, ¿cierto? Que uno diseña un biodigestor, como por ejemplo el que están implementando en el municipio de Támesis desde el año 2019 para la gestión de residuos orgánicos y por lo tanto digamos que todas esas etapas y todos estos sistemas están muy bien controlados. Sin embargo, el biogás, como ustedes lo saben, también se produce en rellenos sanitarios y el relleno sanitario también puede ser conceptualizado como si fuera un bioreactor, ¿cierto? Que tiene unas entradas que son, por ejemplo, el agua, por la lluvia o por los residuos como tal, y también tiene pues otra entrada que es el residuo, el sustrato, ¿cierto? Que podemos ser el residuo sólido que está entrando al relleno, y unas salidas que son los gases y los lixiviados. ¿Cierto? En el caso de los rellenos sanitarios, la gestión de estos gases son principalmente dos. Uno es el quemado, ¿cierto? Ustedes saben que el potencial de calentamiento global del metano es mayor a 20 veces el del CO2, ¿cierto? Y por lo tanto, el hecho de capturar esos gases y quemarlo ya supone un beneficio significativo en términos de calentamiento global. Pero adicionalmente ese gas también se puede aprovechar para la producción de energía. Y entonces un caso de eso es lo que está sucediendo en el relleno sanitario de Doña Juana.
Entonces, si ustedes entran en Google y buscan aprovechamiento de biogás en relleno sanitario Doña Juana, allá aparece pues todos unos videos y unas entrevistas ahí en el sitio explicando cómo es el proceso para que por favor lo revisen. Sin embargo, obviamente un relleno sanitario no tiene el mismo nivel de control operacional que tiene un reactor pues, diseñado para la digestión anaerobia, ¿cierto? O sea, en un reactor, en un relleno sanitario no puede controlar la temperatura, mientras que en un biodigestor sí lo puede controlar, ¿cierto? Y usted puede controlar la temperatura, por ejemplo, aprovechando una fracción del metano del biogás que está siendo producido por el biodigestor para calentar el mismo reactor y mantenerlo en una temperatura óptima de un rango mesofílico, ¿cierto? Mientras que en un relleno sanitario esa opción no existe. Otra diferencia es que en un relleno sanitario, cuando se depositan los residuos, ahí también hay oxígeno. O sea, ahí dentro de los residuos, al menos en los primeros 3 meses, todavía va a existir una cantidad de un oxígeno residual que va a favorecer las reacciones aerobias, ¿cierto? El oxígeno es incluso un inhibidor de la metanización. O sea, las bacterias metanogénicas se inhiben cuando hay presencia de oxígeno. ¿Listo? Entonces vemos que ahí hay unas leves diferencias entre un bioreactor propiamente diseñado para la digestión anaerobia y lo que está sucediendo en un relleno sanitario convencional, normal. Es por eso que para evaluar la generación y composición de biogás en rellenos sanitarios se han identificado 5 fases principalmente. Una fase que es de ajuste inicial, en la cual pues todavía hay un oxígeno disponible y se comienza pues como con la degradación de los residuos que están ya pues enterrados y cubiertos en el relleno sanitario. Después llega una fase de transición que viene siendo más cercana a lo que nosotros hablamos como hidrólisis. Entonces, digamos que entre estas 2 etapas estaría lo que ahorita dijimos que era la hidrólisis. Luego sigue acedogénica más acetogénica. Luego sigue una fermentación metanogénica, ¿cierto? Que es donde ya en este momento ya en el reactor ya no hay aceptores de electrones, ya no hay oxígeno y por lo tanto las bacterias acetogénicas ya pueden llegar y colonizar dichos espacios y producir biogás. Y por último, una fase de maduración. Si nosotros quisiéramos analizar cómo resulta cada una de esas etapas en el comportamiento de un relleno sanitario, entonces tenemos resultados como los de la imagen a la izquierda, ¿cierto? Donde vemos cómo varía, por ejemplo, la composición del gas en la parte de arriba y la composición o las características del lixiviado en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces vemos como, por ejemplo, en la fase 3, que es la acidogénica, vemos como, por ejemplo, aquí cuando empieza toda la parte acidogénica, hay una caída significativa del pH, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos encargados de la gestión de un relleno sanitario, por medio del análisis del pH del lixiviado, podríamos establecer en qué estado se encuentran los residuos o las celdas que están siendo colectadas pues, por ese lixiviado, ¿cierto? Y asimismo, pues varían la composición de los residuos. Cuando ya por fin llegamos a por ejemplo, la etapa de fermentación metanogénica, pues obviamente vemos que la composición de los gases que salen por las chimeneas son ricas en metano. ¿Listo? Y ese comportamiento pues llega hasta el proceso de maduración cuando ya, por ejemplo, solamente quedan residuos con biodegradación lenta y por lo tanto la producción de metano pues va a caer significativamente. Si nosotros, aquí en esta gráfica, ustedes ven que el tema de tiempo está pues muy general, porque eso depende del tipo de residuos. Sin embargo, el comportamiento típico de variables de la composición del gas en un relleno sanitario la encuentran en esta tabla a la derecha, donde ven que, por ejemplo, el pico máximo de producción o el pico de generación no pico, sino el inicio, digamos, de la generación de metano solamente se da después de 6 meses, ¿cierto? Ustedes ven que al principio puede haber una generación de metano, pero es
es mínima, es solamente el 5%, pero a partir de los 6 meses ya empieza a subir la composición de ese metano hasta valores de cercanos al 30%. Entonces, ¿por qué se toma ese tiempo? Porque obviamente al inicio, en esas fases iniciales y de transición, todavía hay aceptores de electrones que hacen que no estén las condiciones dadas para la aparición de bacterias metanogénicas. Bueno, entonces esto era como la primera presentación que yo quería hacerles desde un punto de vista general sobre el tema de digestión anaerobia. Quisiera escucharles si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. Entonces, por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Cuáles son los inhibidores del proceso de digestión anaerobia? Hoy mencionamos algunos. ¿Qué inhibidores creen ustedes que pueden existir para la generación de metano? Bueno, muchachos, si no van a participar, entonces ya terminamos la clase y bueno, hasta luego. Bueno, profesor, luego.